Hermanos, les saludo cariñosamente en este nuevo día de estudio bíblico en el cual avanzamos en enseñanzas prácticas en Efesios capítulo 6. Ha sido un tiempo de gran aprendizaje el poder detenernos en este capítulo 6 de la carta a los Efesios, escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso, y que nos ha permitido ya en finalizar este estudio, en ir descubriendo estas enseñanzas prácticas de carácter espiritual, de carácter práctico espiritual, que nos llevan a comprender el valor de todo lo que Dios preparó en la eternidad para cada uno de nosotros, los elegidos, los predestinados, los llamados por su nombre a ser partícipes del reino eterno en los cielos. Quisiera que pudiésemos meditar en el día de hoy en estas enseñanzas, en el recordar cada una de ellas. Hoy quisiera que pudiéramos detenernos en el versículo 10 y 11 del capítulo 6, que dicen: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Es un texto bastante llamativo, importante, que nos debe llevar a considerar la invitación del apóstol Pablo, que fue utilizado por el Espíritu Santo para guiarnos al conocimiento de Dios, pero especialmente a este llamado: confortaos, que es fortalecerse, que es apropiarse del llamado de Dios para hacer frente a todo lo que nos toca como creyentes en Jesucristo. Hay una invitación, ¿cierto?, a los padres, a los hijos, a los siervos, a los amos, pero también vamos a ver cómo esto involucra, ¿cierto?, al Hijo de Dios en entero, en completo. Hemos visto cómo Dios nos da enseñanzas prácticas a través del apóstol Pablo: deberes de los hijos hacia los padres, deberes de los padres hacia los hijos, deberes de los siervos hacia los amos y deberes de los amos hacia los siervos. Hoy iniciamos las enseñanzas finales que van dirigidas hacia el hombre como hijo de Dios, hacia el creyente en Jesús, hacia aquel ser humano que Cristo justificó en la cruz y que le ha dado la oportunidad de acceder a este regalo de salvación. No es para cualquiera, ¿ya? Estos consejos no son para aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Lamentablemente, esto es para aquellos que han recibido a Jesús, que han reconocido su pecado y han visto en Jesús al Salvador. Para ellos son estos consejos, estas enseñanzas que debieran ser efectivas en la medida de nuestra obediencia al Todopoderoso Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en lo que viene por delante. Bondadoso Padre, gracias por su palabra, gracias por su amor, porque nos permite nuevamente meditar en su palabra, en su consejo, rogando que usted abra nuestros sentidos, nuestra mente y corazón para entender su palabra primeramente y también para practicarla con amor, con devoción, considerando, Señor, que usted quiere lo mejor para nosotros. Obviamente rogamos que usted obre en nuestras vidas con su Santo Espíritu y nos lleve, Señor, para ser rectos, justos delante suyo. Bendiga a su iglesia, bendiga a cada uno de sus siervos y especialmente a aquellos, Señor, que a lo mejor aún no le conocen, llamados, elegidos en la eternidad pasada para la redención futura. Permita, Señor, que a través de su palabra puedan alcanzar la salvación. Rogamos que nos acompañe en esta hora en Jesucristo, su Hijo. Amén. Bien, hemos, como dije, hablado ya de estos deberes de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de los siervos hacia los amos y de los amos hacia los siervos. Vamos a ver ahora cómo estas enseñanzas finales van dirigidas también hacia el hombre como hijo de Dios. Instrucciones para los creyentes en Jesucristo. Después de todo lo visto en las diferentes áreas de la vida del hombre, concluimos que en todas debe prevalecer lo espiritual. Como hijos, como padres, como siervos y como amos, en cada una de esas cuatro áreas debe prevalecer lo espiritual, o sea, el testimonio como creyente. No podemos separar, no podemos, aunque vamos a ver más adelante que dice vestidos toda la armadura de Dios, es como que ponernos el traje, pero es un traje defensivo. Nuestra esencia es espiritual, nuestra esencia ha sido redimida, hemos sido lavados por la sangre de Cristo para poder ser hijos de Dios. Ahora, debe prevalecer lo espiritual porque Pablo da la enseñanza que cada uno de nosotros que ha recibido a Cristo debe vivir espiritualmente.
Ya no podemos seguir carnalmente sirviendo lo que hemos dejado de lado ya que el pecado. Pablo habla a sus hermanos, les reconoce como parte de sí mismo, unidos por un mismo Padre. Ya en estos versículos que acabamos de leer, donde dice el versículo 10 y 11, por lo demás, por lo tanto, por lo último, o por último, ya hermanos míos. Hermanos deriva de la palabra griega que se refiere a nacidos de un mismo Padre, que están unidos por algo en común. En este caso, por Jesucristo el Señor. ¿Ya? Pablo le habla a la iglesia y les habla como parte de sí. ¿Qué quiere decir esto? Que él reconoce la salvación. Recordemos que en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles, él está hablando a la iglesia, a aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador. No le está hablando a los judaizantes, sino que le está hablando a los creyentes, a la iglesia de Cristo. ¿Ya? No le habla a un grupo determinado, le habla al conjunto de creyentes. Y utiliza esta palabra que hace notar que son hermanos, que están unidos por algo más que el conocerse, sino que es la fe. Importante, ya el reconocimiento. Pablo le está hablando como a alguien especial, cercano, como a quienes comprenden las verdades del Evangelio de Cristo, ¿ya? Como a alguien que comprende que Cristo es su Señor. Por lo demás, hermanos míos, ustedes que al igual que yo somos hijos del mismo Padre, eso está diciendo Pablo, en pocas palabras, ustedes que al igual que yo somos hijos del mismo Padre y que debemos comportarnos como tal, como decía en Efesios 1:1, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Por último, queridos hermanos, hijos, siervos, padres, amos, por sobre todas estas cosas somos cristianos, hijos de un mismo Padre. Muchas veces el creyente actual hace división de su vida. Y ya lo hemos comentado anteriormente también y lo recordamos hoy. No tenemos una vida secular ni una vida espiritual. Tenemos una vida y es una vida en Cristo. Si nosotros no somos capaces de considerar eso y aún seguimos marcando esa diferencia, difícilmente vamos a poder llevar una vida victoriosa. Difícilmente vamos a poder llevar una vida que alabe y glorifique a nuestro Señor. Porque hacemos diferencia. Al decir una vida secular, hacemos notar que en esa vida yo puedo ser de una manera y en la vida espiritual de otra manera. Hago una diferencia, creo una barrera entre uno y otro, perdón, y que nos hace notar que en realidad no estamos plenamente llenos del Espíritu de Dios. Por eso es importante considerar esto. Ustedes, al igual que yo, somos hijos del mismo Padre. ¿Ah? Del mismo Padre. Somos la iglesia redimida por la sangre de Cristo. El llamado de Pablo aquí es a que los cristianos, nosotros, los creyentes, hijos de Dios, puedan confortarse, fortalecerse en Cristo y en el poder de su fuerza. Va a dar a continuación una serie de instrucciones de cómo fortalecerse o usando qué medios va a fortalecerse. Y entendemos, conociendo el pasaje, que va a hablar de la armadura del cristiano. La armadura de Dios que debe usar el cristiano para poder combatir contra las huestes malignas. Pero el primer llamado que hace Pablo aquí es confortaos en el Señor para lograr todos los consejos anteriores y los que vienen por delante, debemos fortalecernos en el poder de Cristo. Este fortalecernos es prepararnos. ¿Cómo vamos a hacer frente al ataque del enemigo si no estamos preparados? Confortaos deriva de la palabra fortalecerse, que indica hacerse fuerte, vigoroso. Miren, hacerse fuerte, hacerse fuerte. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que tenemos que dar pasos para fortalecernos. Es como cuando el niño le damos alimento. ¿Para qué le damos alimento? Para que crezca, para que esté sano, para que se desarrolle. De la misma manera, confortados, fortalezcanse. Fortalezcanse, háganse fuertes. ¿Con qué? Con los consejos que nos da Dios, con su palabra, la oración, en fin, con todos los elementos de gracia que nos ha dado para poder crecer y desarrollarnos. A partir de las debilidades y fortalecerse en el conocimiento. O sea, dos características que el cristiano debe usar. De mis debilidades debo fortalecerme. O sea, yo sé que miento, debo fortalecer la verdad. Pero también el conocimiento, leer la Biblia, saber más de Dios.
Claro que el apóstol no deja espacio para duda en cuanto a dónde buscar esa fortaleza, dónde hacerse fuerte. En el Señor, en Cristo, confortados en el Señor. El pasaje es claro. Pablo habla puede ser muy profundo, pero también es práctico y simple en decirnos los pasos que tenemos que dar. Confortados en el Señor, confortados en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, da claridad de qué pasos tenemos que dar. Algunos pasajes que nos confirman aquello. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo no lo puedo todo. Debo confiar en Él, debo dejar que Él me instruya, debo dejar que Él me guíe. Segunda Timoteo 2:1, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en el regalo que te dio Dios. Esfuérzate en la fe que has adquirido en Cristo. Muchas veces nosotros somos bien mediocres para fortalecernos. Efesios 3:16, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Que nos dé el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, de su poder, el ser corroborados, el ser afirmados, el ser considerados con poder en el hombre interior. Cuando el hombre interior, el hombre espiritual, hablamos de espiritual porque está interno, es el alma, está en vigor, está vigorosa, está fuerte, está conectada con su Dios, plenamente, cotidianamente, el hombre adquiere poder espiritual para hacer frente a todos los ataques de Satanás. El Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nosotros no tenemos capacidades algunas para fortalecernos autónomamente. Necesitamos de Dios. Y el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él espero mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Dios nos dice que debemos confortarnos. Y confortarse deriva, dijimos, de la palabra fortalecerse, que indica hacerse fuerte, vigoroso, a través de las debilidades y por el conocimiento. Entonces estos pasajes nos llevan a aquello. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Yo debo fortalecerme en mis debilidades, pero también en el conocimiento de Dios. Dios, Jesús, es el único que me puede fortalecer. Es fuerza de la gracia. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados, que el Señor nos dé, el ser corroborados, confirmados. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos débiles, el Señor nos ayuda. Y Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él espero mi corazón. En mi debilidad esperé en Él. Para obtener esta fortaleza, el Señor nos dice que debemos utilizar algo especial, su armadura. Y ahí puse un resumen breve de la armadura de Dios, ¿cierto? El cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada, en fin, cada una de estos elementos que caracteriza la armadura de Dios. Para obtener esta fortaleza, el Señor nos dice que debemos utilizar algo especial y esa es su armadura. Si dejamos una parte de esta armadura fuera, nos debilitamos. ¿Ya? Más adelante, en estudios posteriores, vamos a ir analizando cada parte de la armadura. En este momento solamente queremos hacer mención a aquello, que la necesitamos. Y tenemos algunos pasajes que nos llaman a aquello. 1 Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. El llamado a fortalecernos, a ser confortados, a ser confortados en el Señor. Dice, conforme a las profecías pasadas, milites por ella buena milicia. ¿En qué? En el mandamiento que fue encargado. El Señor nos dice que seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Debemos ser fieles, debemos perseverar en la palabra de Dios, debemos perseverar en la vida cristiana, porque es el llamado de Dios. Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Cómo vamos a mantener una fe si no la alimentamos? Algunos se echaron de sí esto y naufragaron en su fe. ¿Qué? El ser fieles, el considerar a Dios. Segundo los Corintios 10:4 nos recuerda, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros, claro, hablamos como un soldado. Pablo escribe mucho sobre eso por la relación que tuvo con los soldados romanos cuando perseguía a la iglesia y cuando fue
predicador de la palabra de Dios, de que estuvo mucho tiempo encarcelado. Entonces él conocía, él sabía, y por eso usa todos estos términos militares, armas de nuestra milicia, y dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos alimentar nuestra vida espiritual, fortalecernos espiritualmente, para que nuestra vida plena sea usada por Dios, sea dedicada para Dios. Romanos 13:12 nos dice también, la noche ha pasado y ha llegado el día. ¿Ah? Echemos pues las sobras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Cuáles son las armas de luz? La palabra de Dios, la oración, la comunión con los cristianos, con los hermanos. Primera Tesalonicenses 5:8, más nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. La esperanza de salvación por casco, por protección. ¿Ah? Quizás muchas veces nosotros, siendo del día, no estamos sobrios ni andamos como de día, más andamos en las tinieblas, siguiendo el pecado. Qué lamentable es cuando los creyentes pasan por aquello. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios nos da protección, la armadura nos da seguridad, la armadura nos da fortaleza, la armadura nos da tranquilidad. Y dice el pasaje, ¿cierto? Por lo demás, hermanos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestir toda la armadura de Dios, ¿cierto? Los elementos que le indicaba. ¿Para qué necesitamos esta armadura? ¿Ya? Porque la armadura nos da protección, nos da seguridad, nos da fortaleza y tranquilidad. ¿Pero para qué necesitamos esto realmente? Necesitamos estar firmes, sólidos, fuertes, seguros contra las acechanzas del diablo. Y es interesante porque acechanzas viene del griego que traduce embuste, trabajar según un método, tratar metódicamente, artimaña. El diablo trabaja metódicamente, sigue un método específico para atacar al creyente, no es al azar. No dice yo voy a tocar en esto a esta persona para que caiga en su fe. No, sus ataques son guiados con astucia y cuidado para que el cristiano caiga en su trampa. Él busca la destrucción y ya ha creado planes a seguir, una bitácora de ataque. Y si no resulta uno, usa otro y otro y otro, hasta que logra destruirnos. Por eso la importancia de mantenernos fieles al Señor, de leer en su palabra, su consejo, orar. Pero la verdad es que muchas veces el cristiano descuida esto. Muchas veces pensamos que el diablo no existe y que lo que dice la palabra del Señor no es real, aun conociéndola. Este trabajar según un método habla que Satanás ha preparado una forma de ataque para cada uno de nosotros y la va cumpliendo paso a paso hasta debilitarnos y hacernos caer. Dios nos habla en esta ocasión para mostrarnos lo siguiente: la necesidad que tiene el creyente de fortalecer su vida permanentemente. Los cristianos debemos buscar esta fortaleza en el Señor. Él es el único que puede ayudarnos frente a los ataques de Satanás. Vestirnos de la armadura de Dios es responsabilidad de cada creyente. Obedecer la voluntad de Dios es necesario para poder resistir. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las artimañas, contra los ataques concertados de Satanás. Hermanos, llega un tiempo difícil, complejo, y necesitamos estar preparados. La armadura de Dios es el elemento que nos ha dado el Creador para hacer frente a los ataques de Satanás. Y necesitamos usarlo, necesitamos tener conocimiento de aquello. Debemos conocer a nuestro Dios y también conocer a nuestro enemigo para saber cómo ataca, cómo destruye. Si no lo conocemos, nos confiaremos y podremos caer. Debemos ser fieles en el Señor. Queridos amados, que el Señor les bendiga y nos fortalezca cada día y nos permita estar atentos a su palabra para poder aprender cómo defendernos de los ataques de Satanás. El Espíritu Santo es con nosotros, está en nosotros y Él nos ayuda a ser librados de estos ataques
dándonos la sabiduría y capacidad de lo alto para entender la voluntad de Dios y saber en qué momento escapar. Seamos nosotros dóciles y humildes para obedecer y acatar la voluntad de Dios Todopoderoso. Oramos. Señor mío, en esta hora le agradezco por la oportunidad que me ha dado de compartir con mis hermanos el consejo de su palabra. Ayúdeme cada día, Señor, para tener la capacidad de escuchar su voz y también, Señor, la capacidad para exhortar a mis hermanos a buscar una vida santa, una vida, Señor, consagrada, que puedan ellos comprender que Satanás tiene un plan concertado, preparado para atacarnos y destruirnos, pero muchas veces nosotros descuidamos nuestra fe, descuidamos nuestro servicio, descuidamos, Señor, la relación que tenemos con usted. Fortalézcanos de día en día y permítanos hacer frente a Satanás, tomados de su mano y guiados por su Santo Espíritu. Lo rogamos en Jesús, su Hijo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les acompañe, queridos hermanos.